La historia comienza con nuestra protagonista llamada Katarina Claes, a la cual vemos que estaba bastante disconforme porque habían elegido mal el color de su listón de pelo. Pero en ese momento apareció su padre, quien quería presentarle a Stuart, el tercer príncipe del reino. Esta le dio un recorrido por su jardín y ella estaba sujetando su brazo, así que no prestaba atención. Y en ese momento vemos que aparece Alan, quien es el hermano gemelo de Stuart, y se nota que los miraba bastante feo. Pero ambos decidieron ignorarlo, para así continuar la caminata. Pero Katarina resbala y cae al suelo, y en ese momento ella vio su vida pasada. Al despertar, vio al príncipe Stuart, quien había decidido comprometerse con ella debido al golpe. Aunque Katarina sabe que lo hizo porque se había sentido culpable por la cicatriz, y al verse al espejo recordó que en su vida pasada había jugado un juego, el cual es el mundo en el que está ahora, y se da cuenta de que ella es la villana de dicha historia. Así que decide empezar a recordar todo lo que podía del juego y recopilar información. Al día siguiente comienza con prácticas de espada, y sus sirvientes notan que actúa bastante diferente. Luego se decidió a practicar magia de tierra, ya que es la que ella poseía, así que decide empezar a trabajar en un huerto, y es en ese momento en el que el príncipe Stuart vino a verla junto a su familia, y al verla su madre se terminó desmayando de la impresión. El príncipe venía a pedir su mano, cosa que ella aceptó de inmediato, por error, haciendo que la historia continúe tal como el videojuego. Al siguiente día su padre le presentó a su nuevo hermano llamado Kiss, quien en el juego era un mujeriego por culpa de los maltratos de Katarina y su madre, así que esta, para cambiar ese destino, decidió pasar tiempo con él. Le muestra su huerto, un lugar para pescar y le enseña cómo trepar, ya que en su otra vida era bastante buena haciéndolo, pero en ese momento cae encima de su hermano. Más tarde, Katarina le pide a Kiss que le enseñe su magia, y al hacerlo a petición de Katarina, Kiss crea un muñeco bastante grande, pero esta se acerca demasiado y la termina lastimando, y al despertar fue a buscar a su hermano, ya que este se había encerrado, así que destruye la puerta logrando calmar a Kiss. Al día siguiente, Katarina iba a ver su huerto junto a su hermano y también Stuart, pero Kiss, al verlo muy cerca, le dijo que no debería estar ahí, aunque Stuart le responde que no tenía problema en quedarse, ya que ella era su prometida. Y Katarina solamente pensaba que esos dos se llevaban bastante bien. Más tarde, mientras comía con sus padres, estos le dice que fue invitada a una fiesta de té, pero su madre no quería que fuese por sus modales, pero el padre le dijo que Kiss iría con ella para controlarla, así que al día siguiente en la fiesta todas las chicas estaban interesadas en ella, pero Katarina fue a por dulces, y en ese momento su hermano Kiss supo lo que tramaba y le pidió que no se atreva a hacerlo, así que Katarina, sin más opciones, decidió comer todo lo que podía, aunque su estómago le comenzó a doler y fue corriendo al baño. Al regresar se encontró con una chica llamada Mary. Katarina le pidió el nombre del jardinero, pero el jardinero resultó ser la misma Mary, por lo que Katarina la terminó invitando a su casa, así que al día siguiente Mary decidió ayudar a su nueva amiga con su huerto de la forma correcta, y finalmente lograron que las verduras mejoren, así que Katarina le agradeció, y más tarde Mary tuvo que volver a su casa, pero en ese momento Kiss le cuenta que a Mary y sus hermanos no la tratan bien. También le había contado que estaba comprometida con el príncipe Alan, cosa que terminó alterando a Katarina, ya que el príncipe Alan es el hermano de Stuart y es parte del videojuego, el cual tiene rencor contra su propio hermano. Al día siguiente, Katarina visita a Mary y le pregunta si es verdad sobre su compromiso, cosa que ella termina afirmando, pero al siguiente día Alan le hace una visita y le pide que se aleje de Mary, ya que ella solo hablaba de Katarina, pero ella aseguró que si él no fuera tan malhumorado se llevarían mejor y tuvieran más plática. Debido a eso, el príncipe se enoja y la termina retando a un duelo. El príncipe dejó que ella decida el duelo, ya que según él la terminaría ganando, pero ella eligió trepar árboles, donde ella demostró ser bastante rápida, así que al perder a Alan exigió una revancha, pero llegó al atardecer y no pudo ganar, así que continuó llegando hasta que un día se encontró con su hermano, quien le preguntó qué hacía en ese lugar. Él le dijo que por la revancha, pero Stuart le pidió que se detenga, debido a que después de muchos duelos había perdido absolutamente todos. Pero en ese momento Katarina decidió cambiar el duelo por el que mejor tocar el piano, en el cual Alan terminó cautivando a todos en la sala, pero al escuchar lo que había dicho su hermano salió corriendo, siendo seguido por Katarina, quien le preguntó qué le pasaba, y él le dijo que sentía que se burlaban de él, ya que su hermano es bueno en todo y no tiene debilidades, pero Katarina le demuestra que eso es mentira, así que le termina lanzando una serpiente falsa al príncipe Stuart, logrando asustarlo, pero este se terminó enfadando y decide contarle a su mamá, haciendo que Katarina corra detrás de él, haciendo reír a Alan. Al día siguiente, Katarina leía novelas románticas y su sirvienta aparece para contarle que la habían invitado a otra fiesta de té, y una vez en la fiesta, Alan comenzó a molestar a Stuart porque este
le teme a las serpientes, y este le aseguró que simplemente se había asustado. Luego vemos a Katarina comiendo, pero le volvieron a dar dolores de estómago. así que en su camino al baño se termina encontrando con un perro, el cual la termina persiguiendo y hace que trepe un árbol, y ve que unos chicos estaban molestando a alguien, así que baja y termina espantando a absolutamente todos, y al ver a la chica notó que era bastante bonita, pero le terminó ganando más el baño. De regreso en la fiesta, vemos a un niño que parece ser el hermano de la chica anterior, y todos hablan de que es una lástima que su hermana esté maldita, y en eso vemos a Katarina, y a la chica, la cual se termina presentando como Sofía, y en eso su hermano les dice que se retiren, por lo que prometieron volver a verse. Al día siguiente, Sofía fue a visitarla con su hermano, quien se presenta como Nicole, y en ese momento supo que era un personaje del videojuego. Llegó el atardecer y Sofía debía irse, y es en ese momento que Katarina pidió tocar su cabello, cosa que ella no quería, porque todos le llamaban maldita por sus ojos y su color de pelo. Katarina le dice que no le da importancia, pidiéndole que sea su amiga, y en el carruaje Sofía se alegra porque finalmente logró conseguir una amiga. Al siguiente día, Katarina fue invitada a la casa de Sofía, y ambas pasaron toda la tarde leyendo libros y divirtiéndose, pero llegó la hora de despedirse, aunque Sofía fue corriendo a su habitación, porque había olvidado el libro que quería recomendarle a Katarina, y en ese momento su hermano le agradeció por absolutamente todo y ser amiga de su hermana. Incluso Katarina logró hacerlo sonreír, cosa que la hizo sonrojar, y en el carruaje vemos que su hermano se desilusiona, ya que ahora tendría un nuevo rival. Vemos que pasa el tiempo y finalmente Katarina cumple los 15 años, y Stuart junto a todos sus amigos la terminan felicitando, aunque cuando bailan vemos que Stuart dice que aún no había retirado su propuesta de matrimonio, y al acabar el baile él decide besarla y dejarla disfrutar el resto de la fiesta, pero en eso su hermano aparece de inmediato limpiando el beso y pidiéndole que no se vuelva a acercar a él. Más tarde sus amigas se quejaron ya que no pudieron bailar con ella, así que Katarina comenzó a bailar con absolutamente todos sus amigos. Al día siguiente, Katarina y su hermano se despedían de sus padres ya que comenzarían su vida escolar, y una vez en su habitación, Katarina sabe que finalmente llegó el día donde conozca a su rival, María, pero volvió a pensar en todo lo sucedido y cómo logró hacer cambios dentro de la historia, como que el príncipe Stuart se enamore de ella, su hermano Keith no cayó en depresión y no es un mujeriego. Además, Alan había desarrollado gustos musicales, Mary se hizo su amiga y Nicole también. Luego vemos la academia donde un chico llamado Sirius Dick se presenta como el presidente del consejo, asegurando que pueden acudir ante él por cualquier problema. Luego vemos que Stuart invita a Katarina a comer dulces, y esta acepta la invitación, pero su hermano no la deja ir sola, y es en ese momento que Stuart revela que había conocido a una chica llamada María, quien parecía trepar árboles. Esto hizo preocupar a Katarina, ya que así es como pasaba en el videojuego. A la mañana siguiente, su hermano revela que también se había encontrado con María, y ella le pregunta si había coqueteado con ella, cosa que hizo que él se ponga bastante rojo, haciendo que ella malentienda todo, diciéndole que apoya su relación. Más tarde, ella se termina encontrando con María Campbell, viendo que es bastante hermosa. Al siguiente día, ella comenzó a plantar un huerto mintiéndole a la escuela, y en ese momento, Alan no aguanta la risa al ver que no cambió en lo más mínimo en todos estos años. Luego, recuerda que Stuart, María y Alan están obligados a estar en el consejo estudiantil. En ese momento, Alan aparece al lado de Katarina, y esta le pregunta si no le importa estar después de su hermano, pero él responde que eso le da igual, y en eso decidió ir al consejo estudiantil, donde se terminó encontrando con María, y al probar el té con unas galletas, descubrió que María las había preparado, y es ahí cuando María le pregunta que cómo es que sabe que ella hace dulces, así que Katarina mintió y le dijo que un cocinero le había dicho. Además, le pide a María que le cocine algunos dulces, la cual terminó aceptando hacerlos. Más tarde, Katarina captó un olor delicioso, y al ver de dónde venía, vio a María siendo acosada por chicas, las cuales tiraban su comida, pero Katarina apareció logrando espantarlas, y al ver los dulces tirados en el piso, decidió probar uno. Aunque se los terminó comiendo todos. Katarina le agradeció por la comida, y en ese momento apareció Stuart, quien al verlas tan unidas malentendió la situación. Al día siguiente, Katarina estaba en su huerta y recordó que esa escena pasó en el videojuego, pero ella era quien molestaba a María y Stuart la salvaba. Así que le alegra haber cambiado un evento importante del videojuego. Al siguiente día, Katarina iba caminando por la escuela y al ver a María decidió saludarla, pero ella solo la ignoró. Luego fue en su búsqueda, pero vio que estaba siendo acosada e incluso la amenazaban con fuego. Pero gracias a Katarina Y su magia. la terminó salvando, y una vez tranquilas, María le pidió poder llamarla por su nombre, cosa que Katarina terminó aceptando, y esto hace llorar a María de la emoción. Al llegar la noche, Katarina recuerda que ella era quien atacaba a María y Kiss era quien la salvaba, volviendo a cambiar algo del juego. Al día siguiente decidió hablar de chicos, y María solo dijo que de momento solo tiene precio hacia ella, haciendo una batalla entre todas las demás. Al siguiente día, era el día libre de la escuela, por lo que Katarina decidió hacerse pasar por hija de un mercader y poder visitar una granja
de verdad, logrando aprender mucho en su corto viaje. Pero mientras volvían, vieron el pueblo de María y Catarina quiso pasar a visitarla. En el camino, unas chicas aparecieron preguntando si era amiga de María y le cuentan que su padre es un noble y por eso ella tiene magia de la luz, por lo que debería alejarse de ella. Pero ellos siguen su camino y llegan a la casa de María, donde su madre le dijo que ésta había salido, pero les dejó pasar y les ofreció dulces, cosa que Catarina preguntó si María los había hecho, sorprendiendo a su madre. En ese momento María regresa y se alegró de verla, así que le ofreció más dulces, pero Catarina quería algo más, así que le pide trabajar en su huerto, ya que tenía ganas de aplicar todo lo que había aprendido, y María no tuvo problemas, por lo que la prota comenzó a trabajar mientras María preparaba algunos dulces, y es en ese momento que su madre trajo unos viejos moldes para cocinar con ella, aunque más tarde Catarina volvió a su casa, donde su madre pareció bastante enojada por su huerto en la escuela. Al día siguiente todos los chicos se habían reunido para pasear en botes, pero solo cabían 2 por persona, por lo que todos se empezaron a pelear para ir con Catarina. Luego harían una competencia para ver quién rema más rápido, aunque la ganadora fue Catarina. Luego de terminar la carrera, todos disfrutaron de un picnic, donde ellas parecían divertirse, pero ellos no mucho. Pero en un momento un ganso apareció, haciendo que Catarina lo persiga porque había robado sus galletas. Al volver a casa, Catarina estaba muy cansada, por lo que ellos la dejaron dormir, y al día siguiente Catarina salía de compras con Sofía y su hermano. Van a un montón de lugares y también a la biblioteca, donde se terminaron encontrando el nuevo tomo del Conde Diabólico. Más tarde, Sofía tenía algo que hacer, pero ella solo estaba haciendo que su hermano y Catarina sean más cercanos, y Nicole aprovechó para agradecerle por ser amiga de su hermana, diciéndole que ella es muy importante en su vida, y no solo de su hermana, también de él. Siendo esto dicho de manera muy cercana. Este pequeño anuncio es para recordarte que te suscribas, dejes tu like y actives la campanita de notificaciones. Además, recuerda dejarme en los comentarios qué video quieres que resuma la próxima semana. Recuerda que leo absolutamente todos y estaré feliz en complacerte. Así que sin más, continuemos con el resumen. Pero cuando Sofía volvió, Catarina estaba prácticamente desmayada. En la noche todos fueron a apreciar el show musical de Alan y al final la canción, Mary le terminó regalando unas flores y al irse, esta demostró ser celosa según Catarina. Más adelante vemos al presidente del consejo quien hablaba con Catarina y ella le preguntó por sus intereses amorosos. Pero él solo dijo que aún no hay nadie, que no le interesa por lo que cambió de tema. Y ella se retiró ya que era hora del baile donde Stuart le esperaba como su pareja. Y Mary fue para bailar junto con Alan. Luego conocemos un poco de la vida pasada de Catarina sobre sus días de escuela, su muerte y su mejor amiga, con la cual compartían muchas cosas en común. Al despertar, vemos a Sofía, que había ido corriendo con Catarina contándole sobre su sueño, y le dice que quizás son pesadillas, porque ella tampoco puede dormir, sabiendo que hay exámenes. Al momento de estudiar, esta no entiende nada, pero sabe que si no estudia, probablemente su madre acabe con ella. El día del examen, hacen grupos, y los primeros en volver serán los ganadores. Una vez dentro, Catarina no podía ver nada, y activa trampas por doquier. En el grupo de Mary, María y Alan pudieron encontrar una piedra mágica, aunque esta era una trampa y Mary casi termina herida, pero Alan pudo rescatarla a tiempo, mientras que el grupo de Catarina se topó con un mini lago, del cual Keith se terminó encargando convirtiéndolo en tierra, pero entre más caminaban, Catarina activó muchísimas más trampas, pero una la terminó separando del grupo y una sombra aparecía detrás de ella. Sofía le informa a Nicole que Catarina había desaparecido, y este propuso usar magia de viento ya que podía captar su voz y encontrarla, así que Sofía decidió ayudar y ambos finalmente pudieron encontrarla. Pero ella estaba juntando champiñones. Y en ese momento una parte del suelo colapsa, pero Sofía logró atraparla, aunque ambas igual terminaron cayendo, pero una magia de viento las puso a salvo, y Sophie se alegró de que no le pasara nada, aunque no sabe de dónde había venido ese hechizo, ya que no era de ella, y los chicos se dan cuenta de que había una piedra de maná, la cual Catarina usaba para cortar champiñones, y vemos que María había logrado ver una misteriosa sombra que había desaparecido en un instante. Al día siguiente Catarina intentaba estudiar, aunque fue en vano, así que fue a su huerta donde Alan la visitó y le pregunta por qué no estudiaba. Todo esto siendo observado por una celosa Mary. Y Catarina al verla le pide ayuda en sus estudios, cosa que esta terminó aceptando. Pero al estudiar habían cosas que Mary no sabía y llamaron a Sirius, el cual les recomendó visitar la biblioteca del lado oeste. Catarina le agradeció y él se alegró por ser de ayuda. En el camino se encontraron a todos los chicos y fueron juntos al lugar. Catarina tenía mucha hambre y abrió un libro que los absorbió a todos. Todo esto siendo visto por Mary y María. Estas dos al revisar el libro ven a Catarina que se estaba casando con Stuart y él se
estaba comportando de manera bastante extraña, por lo que Mary decidió cerrar el libro adelantándolo, y Kiss también actuaba de forma rara, cosa que hizo temblar a Mary. Y vemos a Sofía, quien también estaba detrás de Katarina, cosa que enfurecía a Mary, y al ver el deseo de Nicole, ven que este la llevaba a una velada romántica para decirle que la amaba, y es en ese momento que Mary propone quemar el libro, y es en ese momento que sospechan que el libro amplifica los deseos de las personas. La siguiente historia era de Alan, pero no la leyeron, y decidieron ver los deseos de Katarina, la cual moría de hambre y había encontrado una casa de dulces, aunque se terminó comiendo la casa entera, y el libro comenzó a deformarse liberando a todos, y al despertar todos se alegraron de volver, aunque se avergonzaron porque vieron sus deseos más íntimos, por lo que huyeron rápidamente, menos Alan, ya que él solo había tocado el piano. Las chicas sintieron que al final el libro sufría, pero recordaron que en la historia de Katarina, ella no se saciaba, así que pensaron que el deseo de Katarina era tan grande que el libro no pudo con tanto y los terminó liberando. Más tarde, ella estaba cansada, por lo que caminó descalza sobre el césped, y Alan le dice que alguien de la nobleza no debería comportarse de tal manera. Luego, Katarina le invitó a subir al árbol con ella, cosa que él hizo para poder tener una hermosa vista de un enorme atardecer, y Alan dijo que desearía poder detener el tiempo. Al día siguiente, Katarina fue feliz con su sirvienta para contarle que pudo probar todas sus materias e iría a contarle a todos sus compañeros, pero antes le agradeció por todo lo que ella hace. Luego, la misma sirvienta la vio con los chicos y vio todos los puntos buenos de cada uno de sus amigos. Más tarde, las chicas organizan una pijamada, así que los chicos se enfadan porque los estaban dejando por fuera, pero María les dijo que ellos también hicieran una, aunque Kiss no estaba seguro y a Nicole le agradaba la idea junto a Alan. Al día siguiente, Katarina se probaba pijamas porque no sabía cuál usar, pero eligió uno normal, y empiezan a preguntarse qué le gustaría hacer si salieran con alguien. Incluso le terminan preguntando a la sirvienta, pero ella les dijo que no tenía intención de casarse y se continúan haciendo preguntas. Más tarde, la misma sirvienta fue a descansar y encontró su caja del tesoro, la cual era una caja que Katarina le había regalado. Y conocemos más de su pasado, y él como Katarina la había defendido de su padre porque la quería a su lado, y vemos cómo esta sigue cuidando de Katarina. A la mañana siguiente, Stuart recibió una carta de Katarina que le invitaba al jardín. Él sospecha que lo llama para jugarle una broma, pero aún así decide ir y le lleva unas tijeras para podar, pero cuando va al lugar, parece que todos habían recibido la misma carta y esta les da unos trajes de cosecha. Stuart le da su regalo, pero ve que todos le habían dado lo mismo. Luego vemos que un grupo de mujeres le advertía a Katarina que revelarían todos sus secretos, aunque esta no sabía cuál de todos, y una de ellas se le acerca actuando exactamente como cuando juzgan a Katarina en el videojuego, y ellas le mostraron unas hojas que tenían información sobre ella. En eso sus amigos aparecen y reciben la información, pero María dice que todo es mentira. Incluso Stuart dice que no hay evidencia, por lo que les pide que se retiren, y debido a que todos la llamaron mentirosas, salen corriendo, pero María nota la sombra oscura detrás de ellas. Luego todos analizan la información mientras no entendían el por qué intentaron ensuciar su nombre. El juego continúa para Katarina, pero luego vemos que María se termina separando del grupo, pero esto fue lo último que supieron de ella, y mientras Katarina pensaba, el presidente del consejo estudiantil le lleva un té pidiendo que se calme, y en ese momento esta se propone encontrar a su amiga, así que todos comienzan a buscar por todos los lados, pero no encuentran absolutamente nada. No es hasta 3 días después y se ponen a indagar más del tema. Además, llegan a la conclusión de que las chicas de la fiesta seguramente estaban bajo la influencia de la magia oscura, ya que la magia negra tiene cualidades de controlar a la gente como títeres, y que Katarina es el objetivo de alguien, y sospechan que María había desaparecido ya que ella usa magia de la luz. Aunque en ese momento Katarina vio a todos sus amigos tirados en el suelo, y al despertar descubrimos que todo había sido una pesadilla. Al día siguiente sus amigos la saludan y ella simplemente se desmaya, pero rápidamente se despierta para ver el banco donde se sentaba María. En ese momento el presidente aparece para pedirle que se calme, y es en ese momento que recuerda que él es un personaje secreto del videojuego. Ella solo se le quedó viendo, así que Sirius le preguntó el por qué ella siempre le dice que es amable, pero Katarina solo dice que es la verdad, y descubrimos que él es el responsable de desaparecer a María, ya que ella le había preguntado el por qué tiene la misma aura oscura que sus compañeras, pero él la terminó durmiendo para hacerla desaparecer. Sirius dice que la odia profundamente, diciéndole que desaparezca, aunque Katarina intentó calmarlo, pero él solo la rodeó de magia oscura. Y vemos a Katarina en su vida pasada, que va a la escuela, está con sus padres y va a clases, en donde su amiga le pregunta si se había quedado jugando videojuegos, y ella afirma y se ponen a hablar sobre este. Volvemos al reino, donde Katarina lleva 3 días dormida. El doctor encargado dijo que no tenía ningún problema, pero ella al no despertar podría fallecer. Todos
Todos se alteraron, incluso la sirvienta. Al llegar la noche, todos recordaban cada momento lindo junto a Katarina y de cómo esa les había cambiado la vida. Y es en ese momento que Sophie escuchó una voz y al verse en el reflejo supo que era Sasaki, la chica del otro mundo, o sea, la amiga de Katarina, en su anterior vida. Y en ese momento todos van a la habitación de Katarina para cuidarla. Y Sophie decidió escuchar su voz interior pidiéndole que lleve de vuelta a Katarina a su mundo, la cual estaba hablando con su mejor amiga Sasaki, quien le pregunta si se divertía. Esta afirmaba, pero esta le termina diciendo que sus amigos la necesitan. Y es en ese momento que se escuchan todas las voces de sus seres queridos llamándola. Así que decide volver a su mundo con sus amigos, logrando deshacer el hechizo. Aunque Sasaki, antes de despedirse, le revela que María continúa en la academia en un almacén oculto. Además, le dice el nombre verdadero de Sirius. En ese momento, Katarina despertó y les cuenta que María está en la escuela y que el pelirrojo es malvado. De inmediato fueron al almacén, logrando salvar a María, pero esta les advierte que Sirius tiene una voz que lo obligaba a usar magia oscura y mientras buscaban al presidente, Katarina termina encontrándolo. Este le pregunta qué hacía en ese lugar si la había hechizado, aunque a Katarina le daba igual. Este le dice que intentó acabar con ella, pero Katarina le afirma que no es verdad, ya que si así lo hubiera querido, la hubiera matado. Le dice que había notado la tristeza que él cargaba. En ese momento todos les piden una explicación y Sirius les cuenta que hace 8 años él y su madre vivían tranquilos, hasta que lo secuestraron por culpa de una marquesa, que quería recuperar a su hijo enfermo. Su madre interfirió, pero la terminaron asesinando. La marquesa ordenó que continuaran con el ritual, el cual terminó siendo un éxito. Sirius continuó explicando todo lo sucedido, donde todo fue culpa de su mujeriego padre, por tener un amorío con su madre, y revela que esa noche liberaron todo el poder oscuro que él obtuvo. Katarina decidió acercarse sin miedo, prometiéndole que ella estaría con él todo el tiempo. Así que le terminó recordando a su madre, ya que ambas prometieron que no lo dejarían. Y es en ese momento que Katarina le llama por su nombre real, Rafael, haciendo que él ceda. Pero antes de darle la mano, la gran oscuridad apareció para exigirle que retomen su venganza. Pero el chico se negó recordando las últimas palabras de su madre y vemos que la oscuridad fue engendrada por la misma persona que la duquesa había traicionado. Y vemos cómo él tiene demasiada presión. Pero Katarina logró calmarlo y exterminar toda la neblina oscura. Rafael se termina entregando a las autoridades para pagar por todo el mal que había hecho. Al siguiente día, Katarina estaba lista para ir a la fiesta de graduación, en la cual Nicole parecía ser bastante popular, ya que todos le habían regalado flores, incluso sus amigos. Aunque Katarina le terminó dando un ramo de verduras de su huerta. Nicole le agradeció por el regalo y prometió comérselo. Luego, Alan y Stuart daban un pequeño show musical donde todos se sentían muy complacidos por su música, mientras Katarina piensa en todas las posibilidades de su juego y empieza a vigilar a María. Pero en ese momento, Kiss aparece para advertirle que quizás había comido de más, pero esta solo le dice que solo estaba nerviosa y la comida le ayudaba. Así que sus amigas le ofrecen un poco más de dulces. Pero decidió ir a por agua y es en ese momento que va con María a preguntarle si ella quiere a alguien, pero esta solo le reveló que ella le tiene mucho cariño. Así que le pregunta por la clase de chico que a ella le gustaría tener y luego de pensar dijo que no tenía ningún interés. Solo quería estar con ella y que le permitiera estar a su lado. Katarina se sorprendió porque esa escena es de la parte final de su videojuego y a quien se lo decía era uno de los chicos. En eso todos llegan y le piden también permanecer a su lado y Katarina recordó que consiguió el final de Amigos. Más tarde, Sophie le dice a su hermano que se apresure porque le pueden robar a Katarina ahora que él no estará en la escuela. Luego vemos que María decidió hacer una nueva receta para compartir con todos sus amigos y en ese momento entra Rafael, quien había sido invitado por la misma Katarina. Y esta le dio la bienvenida, mientras él le dijo que a pesar de los problemas que había causado, le pide que no lo abandone, mientras todos solamente pensaban que tenían un nuevo rival. Luego vemos que Katarina se prepara para sus futuras aventuras con todo su grupo de amigos, terminando así esta maravillosa temporada. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones. Te prometo que no vas a arrepentirte.